Antecedentes. El Departamento de Logística del Ejército Nacional tiene al límite la producción de suministros para las brigadas, al punto que debe tercerizar la producción de bienes. Por eso, el taller de carpintería le da el trabajo a un contratista externo para producir 50 sillas y 30 escritorios, además de algunas mesas y libreros. Y para ello, le suministra los siguientes recursos. El principal objetivo de este video es hacer un tutorial sobre programación lineal. En los siguientes 2 minutos se verá un resumen general. Palabra clave: optimización. La programación lineal es una herramienta matemática para tomar decisiones óptimas. Permite evaluar el camino para lograr el máximo de los beneficios, utilidades, ganancia, rentabilidad, o el mínimo de los maleficios, costos, pérdidas, desperdicios. Cuando se comienza a estudiar programación lineal, lo primero que se encuentra es esta belleza. Y después siguen los ejemplos. Pero, ¿de dónde diablos sale esto? Como dicen en Latinoamérica cuando alguien pide una limonada de mango, se le tiene. Palabra clave: modelización. O modelo matemático. Vamos a tomar un caso de la vida real y lo convertimos en ecuación, lo que los maestros llaman crear el modelo matemático a partir del mundo real. Y como somos súper listos, para que otros sufran de envidia, lo crearemos con 4 incógnitas. Mientras nos trasladamos al taller del tío de Pepito, para iniciar la modelización, vamos a recordar unas cositas. Lineal significa que ninguna variable tiene exponente diferente de 1. x1, x2, x3, x4. Son variables con subíndices, no con exponentes. La programación lineal asume los siguientes supuestos, que iremos explicando a medida que surjan en nuestro modelo. Primero, proporcionalidad. Segundo, aditividad. Tercero, certeza. Cuarto, continuidad. Bien. El tío de Pepito es carpintero, él fabrica 4 tipos de muebles. A causa de la recesión, necesita optimizar lo que produce, sin bajar la calidad. Para ello le pide ayuda a Pepito, que es el genio de la familia y sabe muchísimo de matemáticas financieras. Pepito comienza a recolectar la información y va creando una tabla, no de madera, una tabla de datos, o sea una matriz con filas y columnas. El tío Guarumo, así se llama, fabrica sillas, mesas, escritorios y libreros, los cuales puede vender a los precios que aparecen en la gráfica.
X1, X2, X3, X4. Son las cantidades respectivas de sillas, mesas, escritorios y libreros que puede fabricar en cada periodo de producción. Los datos siguientes que toma Pepito son el tipo y la cantidad de materiales que se usan en cada mueble. Por ejemplo, para fabricar una silla se consume madera, horas hombre, pegante y cuero. En las cantidades que, como vemos, Pepito ya tabuló. Y, para fabricar X1 cantidad de sillas, se usarán X1 veces esta cantidad de materiales. Ejemplo. Si X1 es 3. Se usará 3 veces este grupo de materiales. Aquí aparece el primer supuesto o condición de la programación lineal. La proporcionalidad. Palabra clave. Proporcionalidad. Esto es, dos elementos del modelo mantienen entre sí una razón numérica constante. Ejemplo. Fabricar una silla requiere 5 tablas. Fabricar 100 sillas requiere 100 veces 5 tablas. Nota. Para este modelo, por motivos didácticos se tomó una fábrica de muebles, pero este canal tiene la intención de enfocarse en la programación lineal aplicada a la seguridad alimentaria. Aún así, nótese que el mismo modelo se puede aplicar a cualquier grupo de productos que requieran una dosificación de los mismos materiales. Por ejemplo, un panadero puede fabricar X(n) panes distintos, usando diferentes mezclas de harina, sal, azúcar, levadura, mantequilla y huevo. Pasa lo mismo con una innumerable cantidad de productos alimenticios. La programación lineal se puede y debe aplicar en cualquier punto de la cadena alimenticia, desde la distribución de tierras para cultivos, cantidad de semillas por metro cuadrado, cantidad de abonos, dosis de nutrientes en abonos, recolección, transformación, empaque, transporte, distribución, puntos de venta, e incluso en qué valores o papeles financieros distribuir las utilidades. A nivel micro, un restaurante o comedor comunitario y hasta una familia puede calcular la compra del surtido que aporte la cantidad correcta de nutrientes, para grupos específicos de personas, con el menor coste posible. Con el nivel de escasez e inflación en curso, ofrecer platos a la carta está dejando de ser opción. Recordemos. Para fabricar una silla se consume madera, horas hombre, pegante y cuero. En las cantidades que, como vimos, Pepito ya tabuló. Regresemos al taller. Pepito sigue reuniendo información, y ahora sabe que, para fabricar una mesa se usará madera, horas hombre, pegante. En estas cantidades. Para fabricar un escritorio se usará madera, horas hombre, pegante, cuero. En estas cantidades. Para fabricar un librero se usará madera, horas hombre, pegante, vidrio. En estas cantidades. La tabla de Pepito está quedando elegante. Ahora con su tío Guarumo, hace un inventario de los materiales disponibles en bodega y encuentran estas existencias. Madera, horas hombre, pegante, cuero, vidrio. Lo cual implica que solo se pueden fabricar muebles, es decir, estamos restringidos hasta donde alcancen estos materiales. Palabra clave. Restricciones. Una de las características de la programación lineal es que está optimizando la asignación de recursos escasos o limitados. Escaso, dicho en modelado numérico, significa con una cota superior, un límite superior. Si los recursos fueran infinitos, ¿para qué optimizar? Abundancia crea vagancia. De allí nace uno de los principales componentes del modelo matemático: las restricciones. Y los dos términos más bonitos de este juego: maximizar y minimizar. También debe existir, por tanto, una cota inferior, que es el mínimo a que puede llegar el proceso en estudio. Aunque el mínimo de un proceso puede ser 0. Es decir, no producir nada. Sabemos que se está trabajando con recursos escasos.
significa que son pocos, pero existen, y si no se usan, es desperdicio, que significa pérdida catastrófica. Visto desde una perspectiva geométrica, al existir un máximo y un mínimo, entre ellos se encuentra una infinidad de puntos que pueden ser la solución factible. Al hacer las intersecciones de las rectas formadas por las restricciones, se consigue el punto que forma la solución óptima. Este es el método simple. En problemas reales que generalmente se componen de muchas variables, teniendo en cuenta la cantidad de software que existe en la actualidad para solucionar modelos con muchas variables, y en cuestión de segundos, en pleno auge de la inteligencia artificial, solucionar estos modelos a mano no es una idea óptima. Para el modelo de nuestro caso usaremos el complemento Solver de Excel, el cual también será explicado de la mejor manera posible a medida que avance el video. La buena noticia es que el humano muy diestro en crear modelos matemáticos del mundo real, muy difícilmente será reemplazado por la inteligencia artificial. Volvamos con Pepito y las restricciones. El tío Yarumo solo puede fabricar X1, X2, X3, X4, cantidad de muebles, hasta donde lo permita la restricción de la madera existente. Esto lo calcula Pepito así. Palabra clave suma producto. X1 por 5, más, X2 por 20, más, X3 por 15, más, X4 por 22. Producto, suma producto, suma producto, suma producto. El total de la cantidad de muebles por la cantidad de materiales usados no puede sobrepasar la cantidad existente de materiales. Es decir, y aquí es donde aparece esta ecuación de desigualdad, o ecuación de restricción. Como tenemos que, esto ya está tabulado en una matriz creada por Pepito, usaremos en la solución del modelo, la función suma producto, de Excel, para evitar evaluar estas sumas y productos uno por uno. Nota. Hicimos las mismas suma producto, para encontrar las restricciones de todos los otros materiales. Obras hombre, pegante, cuero, vidrio. Pero, veamos. Aún hay más restricciones. Justo ahora, Pepito es informado que hay un pedido del ejército por 50 sillas y 30 escritorios. Por lo tanto, en la tabla de datos de nuestro genio, aparecen dos restricciones más, que son: como mínimo debes fabricar 50 sillas, X1 mayor o igual a 50, y como mínimo fabricar 30 escritorios, X3 mayor o igual a 30. Ya vimos que la solución al modelo, aunque puede ser 0, no debe serlo. Por esto, el sistema asume la solución 0 como no factible. Una solución de computador, en general, es de alta precisión, por lo cual es posible que se obtengan respuestas con números decimales. Ejemplo, X1 igual a 60,5, no es la mejor solución para nuestro modelo, ya que no es rentable fabricar 60 sillas y media. Así en nuestro algoritmo, le adicionamos a las restricciones X1, X2, X3, X4, igual, integer, lo cual genera una solución en números enteros. Es decir, en este caso, muebles completos. Y este es el supuesto de continuidad en la programación lineal. Palabra clave: supuestos. Palabra clave: supuestos. El supuesto de aditividad lo muestra el hecho de que podemos sumar los muebles X1 más los X2, etc. y sumar los materiales o componentes de forma lineal. La totalidad de muebles es una sumatoria de madera, pegante, cuero, obras hombre, etc. en cantidades constantes, definidas, para conseguir resultados óptimos. En general, la tabla de datos del modelo se ve como sigue. Agregamos a nuestra lista de restricciones y definimos la ecuación llamada función objetivo.
trasladando estos datos a una tabla de Excel, y completando la lista de restricciones. Tenemos palabra clave, función objetivo. Se dejó para el final esta explicación para integrarla a la enseñanza del uso del método de solución en el Solver de Excel. La forma en que Solver soluciona el modelo da mucha claridad acerca de la función objetivo y el propósito real de la programación lineal. Nuestro genio pasa su tabla a una hoja de Excel para solucionar el modelo con Solver, pero antes nos dirá cómo obtener la función objetivo. Para esta función tomamos la lista de x1, x2, x3, x4, que son las incógnitas, o sea, lo que no conocemos, pero que esperamos nos lo diga el computador. Después de que le demos instrucciones precisas, creamos 4 campos para que él deposite las respuestas. Para esta función tomamos de la tabla de Pepito la primera fila, x1, x2, x3, x4, y la fila de los precios de los muebles. Esto porque la intención es maximizar utilidades o ingresos, y estos se conocen cuando multiplicamos la cantidad de los muebles vendidos por el precio de los mismos. Y así se hace. Así se ve la función objetivo en Excel. El mismo procedimiento para las restricciones de materiales. Restricciones de materiales. Restricción de muebles ya encargados. Restricción respuesta en números enteros. Así se ve más bonito. Abrimos Solver. Le indicamos función objetivo. Celdas donde colocará respuestas. Ventana para listar restricciones. Consumo de madera, menor o igual a, existencia, 20.000. Y así, para todas las restricciones.
Resolver. Indica que sí encontró solución. Aceptar, y listo. ¡Qué fácil! Con las condiciones presentadas, se obtiene esta máxima utilidad, fabricando 79 sillas, 164 mesas, 30 escritorios, 0 libreros, usando esta cantidad de materiales. Por último, como este juego se llama optimización, podemos llevar el análisis más lejos. Por ejemplo, demasiada madera en bodega.